crecimiento va a estar en el primer miembro, y en el segundo miembro vamos a tener todos los productos que se sintetizan durante el crecimiento de los microorganismos. Para entender la utilidad de la estequiometría, porque es importante saber el balance energético, estábamos analizando las reacciones de oxidación y reducción, más propiamente las reacciones de combustión de las materias orgánicas, para entenderlo en parte estequiométrica. Y habíamos mencionado en la última parte de la semana anterior que las moléculas químicas orgánicas que ustedes vieron tienen un valor energético. Es decir, nos interesa a nosotros utilizar medios nutritivos, ¿cierto? Para la multiplicación de los microorganismos, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de mayor escala, como en las plantas piloto, o a nivel industrial, que es el objetivo final. Entonces, en esos bioreactores decíamos que vamos a utilizar medios nutritivos. Como estamos trabajando en las industrias, esos medios nutritivos tienen que ser lo más económico posible para que económicamente sea mucho más rentable el proyecto. Entonces nosotros utilizamos una serie de medios nutritivos baratos, que normalmente son de desechos de otras industrias. Por ejemplo, en la producción de alcohol etílico, ahora que todo el mundo utiliza alcohol para desinfectarse, ese alcohol nosotros lo hemos producido desde hace muchísimos años, desde las primeras fábricas que se instalaron de azúcar. En esas fábricas de azúcar, el principal subproducto es la melaza, es decir, es una miel de la cual no podemos ya obtener sacarosa por cristalización. Es decir, nosotros utilizamos en una industria azucarera, utilizamos el proceso de la cristalización para separar la sacarosa, que es una propiedad característica de esta molécula, y purificar esta sacarosa. Es decir, la sacarosa es un componente orgánico el más puro que podemos nosotros producir utilizando las técnicas clásicas de la ingeniería química. Es decir, en operaciones unitarias van a ver todas las técnicas clásicas de la ingeniería química que nos permiten a nosotros separar, concentrar, purificar los productos. Nosotros tenemos también otras herramientas con esa finalidad. Son los procesos no convencionales que más utilizamos en los sistemas biológicos para purificar, separar, concentrar metabolitos. Entonces, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de que en un ingenio azucarero la finalidad es producir sacarosa en forma de cristales a partir de las mieles. Entonces, resulta de que cuando estamos cristalizando la sacarosa, vamos a tener mieles donde las impurezas se van concentrando. Esas impurezas al final van a influir sobre la cristalización de la sacarosa. Es decir, esas mieles las conocemos como melaza, que van a salir de las últimas centrífugas de recuperación de sacarosa. Son centrífugas manuales que utilizamos en los ingenios azucareros. De ahí, cuando recuperamos de esas mieles
la sacarosa, va a quedar una miel madre. Esa miel de la cual ya no podemos recuperar ya la sacarosa se llama melaza. Esa melaza todavía es rica en azúcares, sobre todo la sacarosa. También aparece un alto porcentaje de glucosa y fructosa por la inversión de la sacarosa en el proceso de producción de sacarosa. Entonces esas mieles con alta concentración de azúcares lo utilizamos en la elaboración de otros productos. Por ejemplo, la industria Fleischmann compra las melazas para producir levaduras de panificación. En Warnes está instalada, ustedes saben, una fábrica de levadura. Las fábricas de alimentos balanceados las compran la melaza también para producir sus productos con alimentos balanceados. Y sobre todo, la melaza lo utiliza también los ingenios azucareros para producir alcohol etílico. Entonces, en todos los ingenios azucareros existe una planta de producción de alcohol etílico. Utiliza las melazas, esa materia prima del desecho del ingenio azucarero, lo utiliza para producir el alcohol etílico. Entonces, estamos hablando de que la mayor parte de la biotecnología industrial, más propiamente la fermentación industrial, hace uso de medios nutritivos que son sus productos de una industria. Entonces, los medios nutritivos tienen que ser lo más económicos posible para que ese proyecto, esa industria, sea rentable. Entonces, estamos hablando de esos medios nutritivos. La característica de esos medios nutritivos es que tienen que tener un alto valor energético. Por eso que son nutrientes. Es decir, por ejemplo, los alimentos que nosotros consumimos tienen que tener un alto valor energético, porque a partir de esas moléculas químicas, nosotros vamos a obtener la energía para nuestro metabolismo. Por eso que somos organotrofos, es decir, quimiotrofos. Significa que vamos a tomar la energía de las moléculas químicas. Ahora bien, queremos nosotros conocer qué moléculas orgánicas tienen más valor energético que otras. Es decir, por ejemplo, en la pantalla que ustedes ven, nos está mostrando que el metano tiene un valor energético mayor que el etanol. El etanol tiene un mayor valor energético que la glucosa, y la glucosa mayor que el ácido acético, etc. Es decir, esta pequeña tablita que ustedes ven en su pantalla nos permite clasificar a las moléculas orgánicas en función a su valor energético. Cuanto mayor valor energético tenga una molécula, el sistema biológico, una célula, un microorganismo, va a tener la posibilidad de poder en su metabolismo utilizar en mayor cantidad esa energía que está almacenada en esa estructura química, forma reducida. Entonces, si nos fijamos en nuestra tabla, vuelvo a repetir, ahí ya nosotros estamos clasificando a las moléculas orgánicas en función a su valor energético. ¿Y cómo sé de que el metano tiene un mayor valor energético que el etanol, o el etanol mayor valor energético que la glucosa? Fíjense ustedes la cantidad de kilocalorías que se desprende por carbono mol. Hay una columna ahí a la derecha donde dice sus unidades son kilocalorías por carbono mol. Entonces, cuando nosotros nos referimos al carbono mol que habíamos hablado
nos habíamos abocado a hablar en la anterior clase, la cantidad de energía en términos de kilocalorías es la que ustedes pueden ver en esa columna. Entonces, por cada carbono mol de sustrato, por ejemplo, por un carbono mol de metano, se desprende 213.4 kilocalorías. Y en el etanol no es 213, es 163.8, es decir, menor cantidad de calor. Por tanto, la molécula tiene menor valor energético. O sea, cuanto mayor valor energético tenga una molécula, su estructura química reducida, entonces nos va a entregar mayor cantidad de energía. Acá nosotros estamos evaluando esa energía en términos de calor, que es lo que hacemos en el laboratorio cuando medimos desprendimiento de energía de una reacción química mediante un calorímetro. Entonces estamos midiendo el calor que se desprende en una reacción de oxidación y reducción, donde hay transferencia de electrones. Entonces, en esta transferencia de electrones, ahora fíjense ustedes que las moléculas orgánicas están en su forma reducida. Son ellas las que van a entregar entonces electrones. Por eso que digo, siempre recalco que esas moléculas están en su forma reducida, para entender de que son ellas las que van a entregar electrones, no van a recibir electrones, entregan electrones. ¿Quién es el aceptor de electrones en estas reacciones de oxidación? El oxígeno. El oxígeno, por excelencia, es el último aceptor de los electrones. Es decir, el oxígeno tiene un mayor potencial de reducción, tiene la capacidad mayor que cualquier otro de recibir electrones. Por eso que en la cadena de potencial de reducción, en su tabla, siempre se encuentra como el último aceptor de los electrones. Entonces, la molécula reducida va a entregar al último aceptor, que es el oxígeno, de los electrones. Por tanto, por eso que la cantidad de energía que se desprende es alta. Es calor de combustión, precisamente porque el oxígeno está en la cadena más baja de recibir los electrones. Por eso que se desprende una gran cantidad de energía en términos de calor, el calor de combustión. Bien, entonces nosotros, al ver la cantidad de calor que desprende una molécula orgánica, podemos decir quién tiene mayor valor energético. Sin embargo, ¿a qué se debe de que haya un mayor o menor desprendimiento de calor en las moléculas orgánicas? Les había mencionado que esto debían verlo en química orgánica, ¿verdad? Tema de química orgánica, no de biotecnología. Entonces, podemos ver nosotros de que ese desprendimiento de calor se debe a la entrega de electrones de la molécula orgánica al oxígeno. Es decir, se debe a la transferencia de electrones. Cuando hay transferencia de electrones, entonces podemos ver de que hay entrega de energía. Ahora, cuanto mayor cantidad de electrones se transfiere, mayor cantidad de energía se va a desprender. Por tanto, la molécula va a tener un mayor valor energético. Ahora, como estamos hablando y le estoy diciendo que cuanto mayor cantidad de número de electrones se desprende, ¿cierto? Es decir, como estamos hablando a nivel microscópico, estamos agarrando moléculas y nosotros lo tenemos que interpretar a nivel macroscópico porque eso es lo que medimos en el laboratorio. Entonces, utilizamos el mol, ¿verdad?, como unidad básica en la química, que significa cantidad. Entonces, en vez de hablar de una unidad de electrón, tienen que hablar ustedes de mol de electrón, es decir, de un grupo de electrones, de una cantidad de electrones, que es equivalente a 6,023 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Entonces, cuando hablamos en términos
de expresión de moléculas, es decir, en el término microscópico decimos un electrón, ¿verdad? Pero en su cabeza tiene que estar no uno, sino un mol, porque es eso lo que se desprende. Por eso que estamos hablando del carbono mol. Estamos diciendo de que el carbono mol es la masa molar de una estructura orgánica donde hay un átomo gramo de carbono. Entonces, si ustedes se fijan en la columna después de la reacción, ¿no?, en el potencial de reducción, ese potencial de reducción es la cantidad de moles de electrones que está transfiriendo la reacción. Por ejemplo, el metanol más el oxígeno forma dióxido de carbono y agua, y nos dice que transfiere 8 moles de electrones en esa combustión. ¿Y de dónde lo evaluamos eso? Químicamente sabemos de que el oxígeno, ¿cierto? Cuando calculamos los electrones, son 4, multiplicado por su coeficiente estequiométrico, que es 2, entonces es 8. Son 8 moles de electrones que se va a transferir por carbono mol. Si hacemos el del etanol, entonces tenemos el coeficiente estequiométrico del oxígeno, es 3,5, multiplicado por 4 es 6. Es decir, apenas hay 6 moles de electrones que se está transfiriendo de la glucosa, un carbono mol de glucosa hacia el oxígeno. Entonces ahí ya nosotros estamos clasificando también, no en términos de calor, sino en términos de potencial de reducción, es decir, en términos de cantidad de electrones que está transfiriendo la molécula orgánica al oxígeno. Entonces, cuanto mayor, para terminar, cuanto mayor cantidad de moles de electrones se transfiera de una reacción de combustión, mayor cantidad de energía se está transfiriendo. Significa que esa molécula orgánica tiene un mayor valor energético. Bien, entonces, si nosotros conocemos cuántos moles de electrones transfiere una molécula orgánica, nosotros podemos saber cuánto de energía se transfiere. La última columna que ustedes ven en la tabla es la división entre el calor que transfiere la reacción y los moles de electrones que se transfieren por carbono mol. Por ejemplo, en el caso del metano, 213.4 dividido entre 8 es 26.7. Es decir, lo que estamos viendo ahora son las kilocalorías que se está transfiriendo por mol de electrones disponibles, por cada mol de electrones que se transfiere. Entonces, fíjense que esos valores prácticamente son constantes, es decir, hay poca variación. Por ejemplo, para el metano es 26.7, para el etanol 27.3, para la glucosa 28, etc. Son valores muy cercanos, son valores experimentales, pero muy cercanos, ¿no es cierto?, uno de otro. Por tanto, ¿qué es lo que hizo Paine? El que trabajó con todas estas moléculas orgánicas. Agarró a todas las moléculas orgánicas, las sumó y las dividió entre el número de moléculas, es decir, sacó un promedio. Y el promedio es 27.5 kilocalorías por mol de electrones que se transfieren. Entonces, desde ese momento, ya ustedes pueden calcular sin necesidad de ir al laboratorio, sin necesidad de combustionar una molécula orgánica, ustedes pueden conocer su valor energético. ¿Y cómo lo pueden hacer? Agarran la molécula orgánica, ustedes determinan cuántos moles
electrones transfiere en la combustión esa molécula y lo multiplican por 27.5 kilocalorías por mol de electrones disponibles. Y ahí van a encontrar estos valores de acá de manera aproximada. Esto de aquí. Por ejemplo, ¿alguien tiene una calculadora ahí, por favor? ¿Alguien que me está escuchando tiene una calculadora para que me haga una multiplicación? Hola. Sí, ingeniero, yo tengo. Ya. Por ejemplo, hablemos de la glucosa. ¿De acuerdo? Hablemos de la glucosa. En el caso de la glucosa, supongamos que experimentalmente no conozco yo este dato. Por ejemplo, 111.9 kilocalorías por carbono mol es lo que desprende de energía en la combustión de un carbono mol de glucosa. Va a desprender esta cantidad de energía, 111.9. Vamos a suponer de que no sabemos nosotros este valor. No sabemos cuánto es este valor porque no hemos experimentado en el laboratorio. No interesa. Vamos a suponer de que vamos a calcular ahora de manera teórica este valor. Entonces, ¿cómo tendríamos que calcular teóricamente este valor? Haciendo lo siguiente. Agarramos la reacción. Este de aquí es coeficiente estequiométrico de 1, ¿no? ¿Verdad? 1 por 4, 4. Significa de que hay 4 moles de electrones que se desprenden por un carbono mol de glucosa. Entonces, ahora, con su máquina, por favor, multiplique 4 por la constante 27.5, por este valor. 4 por 27.5. ¿Cuánto es? 110, ingeniero. 110. Fíjese usted que no nos interesa ir al laboratorio y medir en un calorímetro diferencial el valor de combustión de la glucosa. Podemos encontrarlo. ¿Cómo? Simplemente sabiendo los moles de electrones disponibles por carbono mol de combustión, o sea, conocer solamente este valor y multiplicarlo por esta constante que es 27.5. Y de ahí vamos a obtener, según lo que usted me dice, 110. 110 es prácticamente 111, ¿verdad? Es decir, la diferencia de la teoría a la práctica es mínimo. Este es práctico, es un valor experimental, 111.9. Y el que acaba usted de calcular, 27.5 por 4, que es 110, eso es teórico. Entonces no hay diferencia, ¿no es cierto?, significativa en el cálculo teórico que en el experimental. Entonces ustedes, lo que hacemos nosotros es, si alguien les pide a ustedes cuál es el calor de combustión de tal molécula, ustedes pueden directamente de manera teórica multiplicar 27.5 por sus electrones, por sus moles de electrones disponibles, y de ahí van a calcular los calores de combustión de manera teórica, muy próxima siempre a los valores experimentales. Por ejemplo, en el caso del metano, el metano es 8, ¿no es cierto? A ver, multiplique 8 por 27.5. 220. 220. Aquí hay un poco más de variación, pero es válido, ¿no? ¿Verdad? Bien, vamos a continuar ahora. Una vez que ya les he recordado la teoría energética de combustión de Paine, ahora esto lo vamos a aplicar nosotros a nuestra estequiometría del crecimiento microbiano. Pero antes de ver el crecimiento microbiano, vamos a seguir hablando de moléculas químicas para entender siempre el uso de la estequiometría.
En esta reacción química que ustedes ven, tenemos una molécula reducida, que también va a combustionar, como en la anterior, en las tablas, ¿no es cierto? Pero esta de aquí, esta molécula de acá, es una molécula en términos generales, no es específico. No estoy diciendo glucosa, no estoy diciendo metano, nada. Solamente estoy diciendo de que es una molécula química que tiene los 4 elementos básicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los elementos macro mayoritarios en todos los sistemas biológicos, en las plantas, en los animales, en los microorganismos. Todos los sistemas biológicos, sus cálculos estequiométricos se basan siempre en estos 4 elementos de mayor cantidad, los macroelementos. Bien, ahora, ¿cómo está escrito esta estructura química? En términos de carbono mol. Es decir, ustedes agarran la molécula, ¿no? Y lo dividen entre los átomos gramos de carbono que tiene y van a tener el carbono mol. Por ejemplo, para que quede bien claro, la glucosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Es esta estructura química: carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esa es la estructura química de la glucosa. Para que esto sea un carbono mol, yo tengo que dividir por el número de átomos gramo de carbono. Es decir, divido en este caso entre 6 a todos los átomos gramos de los elementos químicos. Entonces, 6 dividido entre 6, 12 dividido entre 6, 6 dividido entre 6, vamos a tener nosotros esta estructura química, que es la glucosa, pero en términos de carbono mol. Significa de que esta molécula química tiene solamente un átomo gramo, y a esta molécula lo llamamos carbono mol. Entonces, en términos generales, tenemos una molécula química, ¿cierto? No estamos especificando qué es molécula química, solamente estamos diciendo esta molécula química expresada como carbono mol. Aquí el carbono tiene un solo átomo gramo de carbono. Va a combustionar, estamos diciendo, con el oxígeno para dar las moléculas de combustión, que es el dióxido de carbono y agua. Y como esta molécula química tiene nitrógeno, este nitrógeno en esta reacción química va a dar amoníaco. Entonces, en esta molécula química estamos también combustionando una molécula que tiene los 4 átomos de carbono en el laboratorio, ¿no? Y queremos nosotros calcular cuánto de energía nos puede entregar esta molécula. Quiero que me entiendan bien. ¿Cuánto de energía? ¿Cuánto es su valor energético de esta? Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros en las tablas de Paine? ¿Por qué otra vez tomé unos minutos largos para volverles a explicar y que me entiendan bien la tablita de Paine? Es para saber, ¿no es cierto?, cuánto de energía tiene cuánto de valor energético tiene esta molécula química. ¿Y qué hicimos en el análisis de las reacciones de combustión de Paine? Hemos calculado el coeficiente estequiométrico del oxígeno, ¿no verdad? Eso es lo que hemos hecho, de acá, N, esto, ¿no? Para que una vez conocido en N, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar para saber los moles de electrones que se van a desprender? Por 4, ¿no verdad? Es decir, una vez que conocemos N, que es el coeficiente estequiométrico del oxígeno, lo multiplicamos por 4 para conocer los moles de electrones que se va a desprender en esta reacción de combustión. Y una vez conocido, entonces, los moles de electrones que se desprenden por carbono mol de una molécula orgánica,
podemos nosotros multiplicar por 27.5 y calcular su valor energético, la cantidad de calor que va a despender. Bien, entonces, para que nosotros podamos calcular cuánto vale ese coeficiente estequiométrico del oxígeno, cuánto vale N, entonces yo tengo que hacer un balance, ¿no es cierto?, de los coeficientes estequiométricos. Eso es lo que han hecho en química 100. Aquí el coeficiente estequiométrico es 1 de la molécula orgánica, siempre es 1. Este de aquí es N. El del dióxido de carbono lo vamos a llamar G. El del agua, W, y el del amoníaco, K. O sea que estos son coeficientes estequiométricos. ¿Cuántos coeficientes estequiométricos tengo que conocer? 4. N, G, W, K. Para que tenga una reacción igualada. ¿No es cierto? Y en química general, ustedes aprendieron varias formas para igualar una reacción química. La más sencilla, la que siempre lo han utilizado de este colegio, es el método del tanteo. En estos casos, en las reacciones biológicas que vamos a ver, el mejor método es el método que ustedes han visto en química general, que se llama el método algebraico. Ese método es el que más utilizamos nosotros para igualar las reacciones biológicas. Posiblemente en química general no le dieron mucha importancia a esa forma de encontrar los coeficientes estequiométricos, es decir, de igualar una reacción química. Pero ahora lo que quiero que me entiendan es de que ese método es el más utilizado en sistemas biológicos. Y ese método es el que vamos a utilizar ahora para conocer cuánto es NGWK, con la finalidad, ¿no es cierto?, de evaluar siempre N y con eso multiplicar por 4 para saber los moles de electrones que se va a desprender y poder conocer su valor energético. Bien. Ahora, ¿cómo se procede a determinar NGWK? ¿Verdad? Volvamos a química general. ¿Qué han hecho ustedes en química general? Han hecho lo siguiente, escúchenme bien. Ustedes han dicho, quiero saber cuánto vale NGWK. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 4. ¿Cierto? Son 4 coeficientes que no conocemos su valor. ¿Cuántas reacciones necesitamos para poder conocer esas 4 incógnitas? 4 reacciones, ¿cierto? Cuando ustedes tienen el mismo número de reacciones y el mismo número de incógnitas, ustedes pueden resolver, encontrar los valores de las incógnitas. Eso lo han visto desde que han entrado a la universidad. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces vamos a, como tenemos 4 incógnitas y tenemos 4 elementos químicos, entonces fácilmente vamos a tener 4 reacciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué han hecho con el método del tanteo? Ustedes han agarrado los elementos químicos. Por ejemplo, agarremos el carbono, el primer elemento químico. Hagamos el balance de carbono. Entonces, han hecho ustedes, en el primer miembro, han puesto carbono multiplicado por 1, ¿no es cierto? Es decir, el coeficiente estequiométrico es 1 de esa molécula. Entonces, 1 por el átomo gramo de carbono es 1. El oxígeno no tiene carbono. Entonces ahora nos vamos al segundo miembro. ¿Quiénes tienen carbono? El único que tiene es el dióxido de carbono. Por tanto, el dióxido de carbono es una molécula que tiene un átomo gramo de carbono. Por tanto, 1 por G, G. Entonces la ecuación del carbono es 1 igual a G. Esa es la primera ecuación.
La segunda ecuación, ¿para quién? Para el hidrógeno. Entonces hacemos lo mismo. El hidrógeno ahí tiene los átomos gramos igual a A, ¿no es cierto? A. A multiplicado por su coeficiente, por su coeficiente de la molécula, que es 1. 1 por A, A. El oxígeno no tiene hidrógeno. Nos vamos al segundo miembro. ¿Quién tiene hidrógeno? El agua y el amoníaco. Entonces, en el agua es 2 multiplicado por W más 3 del amoníaco, 3, que son los átomos gramos de hidrógeno, 3 multiplicado por K. Entonces, para el balance de hidrógeno, ustedes tienen la ecuación A igual a 2W más 3K. Para el oxígeno, tenemos B por 1 más el oxígeno ahora, 2 por N en el primer miembro. Igual, nos fijamos quiénes tienen oxígeno en el segundo miembro. Será para el dióxido 2 por G más 1 por W en el agua. Entonces, la ecuación para el oxígeno es B más 2N igual 2G más W. Esa es la tercera ecuación. Y la última, para el nitrógeno. En el primer miembro será 3 por 1 igual, nos vamos al segundo miembro, el que tiene nitrógeno es el amoníaco. Será 1 por K. Entonces, la última reacción es igual a C igual a K. ¿Ah? Bien. Tenemos entonces las 4 ecuaciones, las 4 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? N, G, W, K. Cuidado que me estén colocando ahí como incógnitas, por ejemplo, otro que no sea el coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Bien. Es decir, por ejemplo, en la ecuación hay A, hay B, hay C. Esos no son incógnitas, ¿verdad? Es decir, cuando les dicen glucosa, ustedes saben cuánto tiene de hidrógeno, cuánto de oxígeno. Si es una proteína, ustedes saben cuánto de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno. Es decir, saben A, B y C. O sea, esos no son incógnitas, son constantes. Entonces, las incógnitas aquí es N, G, W, K. Y las ecuaciones son las 4 para el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esas 4 ecuaciones con esas 4 incógnitas, ustedes lo resuelven, ¿no? Y de esa resolución van a obtener la ecuación que ustedes ven ahí, donde N es igual a 1 más A menos 3C sobre 4 menos B sobre 2. Ustedes en su casa pueden agarrar las 4 ecuaciones, las 4 incógnitas que están en esas ecuaciones, y de ahí van a despejar N, donde N va a ser igual a 1 más A menos 3C sobre 4 menos B sobre 2. Eso es N. Ahora, una vez conocido N, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar para saber los moles de electrones que se desprenden? Por 4. Entonces, ustedes multiplican por 4, van a tener los moles de electrones disponibles, que es igual a 4 más A menos 2B menos 3C. Bien. Es decir, esa ecuacioncita de ahí nos permite a nosotros ahora, quiero que me entiendan, a conocer los moles de electrones que va a desprender cualquier molécula orgánica
es una reacción de combustión. Es decir, nos está facilitando todos los cálculos. A ver, hagan ustedes, yo voy a hacer, pero quiero que ustedes me hagan el seguimiento. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, empecemos bueno, me voy a ir a la tablita para que me entienda mejor. Voy a agarrar los ejemplos de la tabla. ¿Ya? Los ejemplos de la tabla. Volvemos a esa ecuación. Por ejemplo, vamos a agarrar el de la glucosa para entenderlo mejor. De la glucosa. ¿Verdad? Con esa ecuación vamos a calcular este valor. Esto, 4. Para después multiplicar por 27.5 y obtener este valor. Esto es lo que queremos hacer. ¿Verdad? Ahora, si no tengo ya la ecuación, no tengo esta ecuación, yo puedo, no tengo esta ecuación de combustión, yo puedo agarrar la ecuación que hemos deducido y calcular este valor. A ver, hagámoslo. A ver, para la glucosa, ¿no es cierto? Su fórmula de la glucosa es esta, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Bien, pero en términos de átomos de carbono mol, es esto, carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Acuérdense, carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Esa es la fórmula de la glucosa. Bien, vámonos aquí a utilizar esto de aquí para la glucosa. Para la glucosa. Fíjense que el de la glucosa quedaría lo siguiente. Esta molécula tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En el caso de la glucosa, solamente tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. No tiene nitrógeno. Significa que esto es 0. C es 0 para la glucosa. Entonces, para la glucosa solamente hay carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, entonces, en el caso de la glucosa, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. ¿Cierto? Si se fijan ustedes en los átomos gramos, carbono mol de glucosa. Entonces, A es 2 y B es 1 para la glucosa. Eso lo reemplacemos acá. Entonces, para la glucosa lo vamos a reemplazar en esta fórmula. C es 0, ¿verdad? Para la glucosa. A, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Entonces, 4 más 2, 6. Menos. B, ¿cuánto es? 1. 2 por 1, 2. Entonces, 4 más 2 menos 2 es 4. Entonces, los moles de electrones disponibles es 4. ¿Entendieron? Estamos nosotros calculando este valor sin hacer esta reacción. A ver, para el metano, ahora hagamos para el metano. Esto de aquí, queremos calcular los moles de electrones disponibles sin utilizar esta reacción de combustión. Queremos encontrar, para el metano es 8. La fórmula de carbono para el metano es carbono, hidrógeno 4. Entonces, ahora hagamos para el metano. A ver, ayúdenme a hacer. Para el metano, C, ¿cuánto va a valer? 0. Esto se anula. ¿El metano tiene oxígeno? No, ¿no, verdad? No tiene ni oxígeno ni nitrógeno. Entonces esto es 0, esto es 0. Solamente tiene hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tiene el metano? 4. Entonces A es igual a 4. ¿Verdad? Entonces, esta fórmula va a ser 4 más 4, 8. Es esto lo que hemos calculado, 8. ¿De acuerdo? Por último, hagamos de este ácido fórmico. El ácido fórmico tiene carbono, hidrógeno 2, oxígeno 2. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar esto de aquí. A ver, hagámoslo.
Entonces, no tiene C, ¿no es cierto? Porque no tiene nitrógeno. Tiene hidrógeno 2, oxígeno 2. Entonces, hidrógeno 2, ¿sí? Y oxígeno 2. 2 por 2, 4. ¿Cierto? 2 menos 4, menos 2. 4 menos 2, 2. Entonces, es este valor el que hemos calculado. Es este. Espero que me hayan entendido. Es decir, hemos hecho esta ecuación química para una molécula que puede tener solamente hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, dependiendo sus coeficientes A, B, C. Entonces, con ese balance de los elementos químicos hemos encontrado esta fórmula para los moles de electrones que se transfieren. Es decir, hemos calculado el coeficiente del oxígeno N, lo hemos multiplicado por 4 y la fórmula es esta de acá. Entonces, A son los átomos gramos del hidrógeno, B, los átomos gramos del oxígeno, C, los átomos gramos del nitrógeno. Entonces, con esta ecuación yo puedo determinar cuántos moles de electrones desprende una molécula orgánica. Los que me hayan entendido. Ahora, si en vez de esto, el nitrógeno va a reducir no a amoníaco, sino a nitrógeno gas, a nitrógeno gaseoso, la fórmula no va a ser esta de aquí, va a ser igual a esta, es decir, 4 más A menos 2B. Esto no va a aparecer. Esto no va a aparecer. Bien. Ahora, con todos estos conceptos, vamos a entrar a hablar sobre la biomasa, sobre la producción de células. Y para ello, antes de agarrar todas estas ecuaciones que quiero que después me entiendan bien, voy a agarrar un ejemplito para que podamos entrar ahí y después no tener problemas ya en el concepto. Bien, entonces ahora voy a hacer un ejemplo donde voy a agarrar una estequiometría, pero ya ahí el producto, si se fijan, es un microorganismo, el producto, es la Saccharomyces cerevisiae. Y ustedes se fijan ahí, es la fórmula general que vamos a agarrar para la Saccharomyces cerevisiae, es decir, carbono, hidrógeno 0,46, perdón, carbono, hidrógeno 1,7, perdón, oxígeno 0,46, nitrógeno 0,17. Esos son sus átomos gramos. ¿Para quién? Para una fórmula general de un microorganismo. Eso lo hicimos ya la anterior semana. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la estequiometría para la producción de células. En este caso, para la producción de Saccharomyces cerevisiae. Entonces, en el primer miembro de la reacción tenemos un nutriente en el medio nutritivo. ¿Quién es el nutriente? La sacarosa, perdón, la glucosa. La glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esa glucosa, entonces, va a ser una fuente de carbono y de energía. ¿Ah? El que tiene el carbono y también tiene la energía, está en su forma reducida. Es el que va a entregar los electrones. Y esa
este crecimiento microbiano lo vamos a hacer en un medio aeróbico, es decir, en un bioreactor aireado, donde vamos a transferir oxígeno para que se multiplique en medio aeróbico. Y la fuente de nitrógeno, porque la célula tiene nitrógeno, necesita una fuente de nitrógeno. La glucosa no tiene nitrógeno, entonces tenemos que colocar nitrógeno. En esta reacción, la fuente de nitrógeno es el amoníaco. Normalmente en los bioreactores que vamos a ver, una fuente de nitrógeno son los minerales. Vamos a colocar sales minerales ahí. Por ejemplo, el sulfato de amonio como fuente de azufre y de nitrógeno en los bioreactores. Bien, pero en esta ecuación tenemos la fuente de carbono, es el azúcar, carbono, hidrógeno, oxígeno. La fuente de nitrógeno es el amoníaco. Entonces, en esta reacción, la fuente de carbono, que es la glucosa, es el que va a transferir los electrones al oxígeno, ¿verdad? Es el último aceptor de los electrones. Estamos trabajando en medio aeróbico. ¿Para qué? Para que en ese medio nutritivo, donde está la glucosa, donde está el amoníaco y donde está el oxígeno, se multipliquen las células, las levaduras. Es decir, va a haber crecimiento microbiano, va a aumentar la masa de la célula. Entonces colocamos ahí la fórmula empírica de una célula, que es carbono, hidrógeno 1.7, oxígeno 0.46, nitrógeno 0.17. Y también tenemos que colocar las moléculas de combustión, ¿cierto? Que es dióxido de carbono y agua. Bien, tenemos los restantes, tenemos los productos y los coeficientes estequiométricos. Para la glucosa alfa 1, para oxígeno alfa 2, para el amoníaco alfa 3, para la... a la derecha también tiene los coeficientes estequiométricos. Bien, ahora, ¿qué hemos hecho nosotros para simplificar los cálculos? Hemos visto la fuente de energía en términos de carbono mol. Entonces, transformamos la glucosa en un carbono mol. Será entonces carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Siguen los coeficientes estequiométricos. Ahora, hemos dicho de que en la fuente de carbono el coeficiente estequiométrico va a ser igual a 1. O sea que vamos a dividir este coeficiente estequiométrico entre alfa 1 para que esto sea 1. Este será alfa 2 dividido entre alfa 1. Este coeficiente entre alfa 1. Este coeficiente entre alfa 1. Este coeficiente entre alfa 1. Es decir, lo que estamos haciendo es obtener esta ecuación de aquí, donde el coeficiente estequiométrico de la fuente de carbono, en este caso de la glucosa, es 1, ¿verdad? 1. Este coeficiente ahora del oxígeno, hemos dicho que era N, ¿no es cierto? Ahora lo estamos representando con Y, S1, S2. Es decir, este rendimiento, este es un rendimiento, es un coeficiente estequiométrico en relación a un carbono mol de glucosa. Este coeficiente para el amoníaco es en función a un carbono mol de glucosa. Es decir, estos de acá son sus coeficientes estequiométricos en términos de Y, ¿no? El que habíamos visto anteriormente. Bien, ahora, ¿cuánto valen estos coeficientes estequiométricos? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a saber? Ya ustedes ya lo hicimos en el anterior ejemplo. Vamos a igualar la reacción utilizando el método algebraico. Para eso hacemos el balance de los 4 elementos que están en la reacción: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces,
En el caso del carbón, aquí tenemos 1 por 1, 1, que es esto. No hay más carbono. Nos vamos acá, en el segundo miembro. 1 por su coeficiente estequiométrico, por su rendimiento. Este de aquí. Esto lo pueden colocar en este miembro, ¿no es cierto? Cuando pasa al otro miembro es con signo negativo. O hacen primer miembro, segundo miembro. Es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Ahora, en este, 1 por su rendimiento. Es este de aquí, que pasaba al otro miembro, tiene su signo negativo. Va a ser igual a 0. ¿Verdad? Es el balance para el carbono. Hacemos para el hidrógeno. 2 por 1. 2. ¿Dónde más hay hidrógeno? Acá. 3 por su rendimiento. Es esto de aquí. Ahora en el segundo miembro, buscamos el hidrógeno. 1.7 por su coeficiente. Es este. ¿Dónde más hay hidrógeno? En el agua. 2 por su rendimiento. Es este. Igualamos a 0. Para el oxígeno. 1 por 1, 1. 2 por el rendimiento del oxígeno. Es este. Para la biomasa. 0.46 por su rendimiento. Para el dióxido de carbono. Para el agua. 1 por esto. Es este. Igual 0. Para el nitrógeno. Aquí no hay nitrógeno. No hay nitrógeno. Acá. 1 por su rendimiento. Es este. En el segundo miembro es 0.17 por su rendimiento. No tiene más nitrógeno. Tenemos las 4 ecuaciones. 4 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5. 4 ecuaciones y 5 incógnitas. Entonces no puedo resolverlo, ¿verdad? Tengo que buscar un dato experimental. Y el dato experimental, ¿ah? Ya son 8:10, me están botando de acá, así que lo vamos a retomar el día de mañana con este ejemplo. Gracias por escucharme, nos vemos mañana, cuídense por favor, hasta luego.